Era casi medianoche cuando Mateo salió de la casa principal, envuelto en una chaqueta raída que había pertenecido a su padre. El aire frío le mordía la piel, pero no tanto como el recuerdo que lo perseguía cada noche, el teléfono sonando a las 3 de la madrugada, la voz del sheriff temblando al decirle que sus padres no habían llegado a casa, que el camión se había salido de la carretera en la curva del arroyo seco. Que no hubo tiempo. Que no hubo nada que hacer. Debería haber estado con ellos, murmuró, clavando los ojos en el horizonte donde las montañas se fundían con la oscuridad. Detrás de él, la casa gemía. Las paredes, que una vez resonaron con risas y canciones rancheras, ahora guardaban un silencio tan denso que dolía respirarlo. Su madre solía cantar mientras preparaba el atole al amanecer. Su padre, con su sombrero siempre ladeado, le enseñaba a domar potros con paciencia, no con fuerza. Un vaquero no nace con las riendas en la mano, mijo, decía, nace con el corazón en el estribo. Pero ahora, Mateo estaba solo. Solo con las deudas, con las facturas sin pagar, con los acreedores que llamaban cada semana. Solo con la responsabilidad de un legado que no sabía si merecía. Se acercó al corral principal, donde apenas quedaban 3 caballos. Antes, el rancho albergaba más de 30. Ahora, cada animal era una boca que alimentar, una esperanza que se desvanecía con cada grano de avena que caía del saco. ¿Y si vendo todo?, preguntó al viento, como si éste pudiera responderle. Pero sabía que no podía. No solo por el nombre de su familia, sino porque, en lo más profundo, temía que si abandonaba el rancho, también abandonaría la última conexión con sus padres. Aquí estaban sus huellas, sus herramientas, su olor a cuero y a tierra mojada. Aquí estaba todo lo que le quedaba de ellos. De pronto, un sonido extraño rompió el silencio. No era el aullido de un coyote ni el crujido de una rama. Era un relincho débil, casi un suspiro. Mateo frunció el ceño y caminó hacia el límite este de la propiedad, donde el terreno se volvía pedregoso y salvaje. Allí, entre las sombras de los mezquites, vio algo que lo detuvo en seco. Un caballo. Flaco. Herido. Con una pata delantera torcida y el costado marcado por una herida abierta. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue la condición del animal, fue su mirada. El caballo lo miró solo un instante. Luego, con una calma que rozaba lo sobrenatural, giró su cabeza hacia el este, y no la movió más. Ni siquiera cuando Mateo se acercó despacio, con las palmas abiertas, como su padre le había enseñado. ¿Qué haces aquí, compadre?, susurró Mateo, arrodillándose a pocos metros. El caballo no respondió, claro. Pero su postura decía más que 1000 palabras. Había dolor en sus costillas hundidas, sí, pero también una determinación inquebrantable. Como si, más allá del horizonte, hubiera algo, o alguien, que aún lo esperaba. Mateo tragó saliva. Sentía un nudo en el pecho, uno que no había sentido desde el funeral. Era como si el universo le hubiera enviado un espejo, un ser herido, solo, mirando hacia un lugar que ya no existía, pero que seguía creyendo. No sé quién eres, dijo, con la voz quebrada, pero no vas a morir aquí. No dentro del establo, la luz amarillenta de la lámpara de queroseno proyectaba sombras temblorosas en las paredes. Mateo trabajó en silencio, limpió la herida con agua hervida, aplicó una pomada de hierbas que su abuela le había enseñado a preparar, y vendó la pata con cuidado de cirujano. Sus manos, endurecidas por el trabajo del campo, se movían con una ternura que no había mostrado en meses. ¿Por qué miras allá?, preguntó de pronto, sin esperar respuesta, mientras ataba el último nudo. ¿Qué es lo que ves? El caballo parpadeó lentamente, como si entendiera. Pero no giró la cabeza. Ni siquiera para beber el agua que Mateo le ofreció en un balde limpio. Fue entonces cuando el viento trajo un sonido lejano, el crujido de neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Mateo se tensó. A esa hora, nadie venía al rancho. Nadie bueno, al menos. Salió al porche con la escopeta en la mano, no por miedo, sino por costumbre. Las luces de un camioncito rojo se detuvieron a pocos metros. De él bajó una figura alta, con sombrero de fieltro y botas que habían visto mejores días. Mateo Ríos. Gritó el hombre,
con una voz que sonaba a tabaco y resentimiento. ¿Qué demonios estás haciendo con ese caballo? Era don Héctor Márquez. Vecino, rival, y ahora, por el brillo en sus ojos, enemigo. ¿Qué te importa, Héctor? Respondió Mateo, sin bajar el arma. Me importa porque ese animal lleva mi marca. Lo robaste de mis tierras. ¿Tu marca? Mateo soltó una risa seca. Ese caballo no tiene marca. Está herido, medio muerto, y apareció en mi propiedad. Si fuera tuyo, lo habrías buscado antes. Héctor dio un paso adelante, la mandíbula apretada. No juegues conmigo, muchacho. Ese caballo es mío. Y si no me lo devuelves mañana al amanecer, te demandaré por robo. Y sabes bien que no puedes pagar una demanda. Mateo sintió un escalofrío que no venía del frío. No era solo la amenaza legal lo que lo inquietaba, era la forma en que Héctor evitaba mirar directamente al caballo. Como si tuviera miedo de que el animal lo reconociera. Vete, dijo, con voz baja pero firme. Y si vuelves sin una orden judicial, no responderé por lo que pase. Héctor escupió al suelo, se subió al camión y arrancó con un rugido furioso que resonó en el valle como un trueno falso. Mateo regresó al establo, el corazón golpeándole las costillas. Se sentó en un pajar junto al caballo, que seguía inmóvil, mirando al este. ¿Qué sabes tú, viejo? Susurró, acariciando su cuello. ¿Qué viste que te hizo huir? El animal no respondió, pero su respiración se volvió más lenta, más tranquila, como si supiera que estaba a salvo, por ahora. Durante los días siguientes, Mateo apenas durmió. Cada ruido en la noche lo despertaba. Cada sombra le parecía a Héctor acechando. Pero también, algo más lo consumía, la culpa. No solo por sus padres, sino por haberse encerrado tanto en su dolor que había dejado que el mundo siguiera girando sin él. Había evitado ir al pueblo, no había respondido a las llamadas de sus antiguos amigos, ni siquiera había visitado la tumba de sus padres desde el entierro. Una tarde, mientras cambiaba las vendas del caballo, encontró algo extraño entre el barro seco de su crin, un trozo de tela chamuscada, atado con un hilo negro. Lo desató con cuidado. Era pequeño, pero aún conservaba un olor a humo y a desesperación. Esa noche, soñó. Soñó con fuego. Con gritos. Con un establo ardiendo bajo un cielo sin luna. Y en medio de todo, el caballo corría, con los ojos llenos de terror, y detrás de él, una figura caía al suelo, llamándolo. Se despertó sudando, con el corazón en la garganta. Al amanecer, tomó una decisión. No podía quedarse esperando a que Héctor regresara con alguaciles o con peores intenciones. Tenía que saber de dónde venía ese caballo. Tenía que seguir su mirada. Vamos, Oriente, dijo, dándole por primera vez un nombre. Si tú miras al este, será porque allí hay algo que merece ser encontrado. Y mientras ensillaba su propio caballo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, no era solo curiosidad, era esperanza. Frágil, temblorosa, pero viva. Porque a veces, cuando todo parece perdido, el universo envía una señal. En Oriente caminaba con dificultad aún, pero su paso era firme, decidido, como si cada cojeo lo acercara a una promesa hecha en otro tiempo. No necesitaba riendas. Bastaba que Mateo murmurara, vamos, y el caballo avanzaba, siempre con la cabeza ligeramente inclinada hacia aquel horizonte que parecía llamarlo. ¿Qué viste allá, viejo? Preguntó Mateo en voz baja, más para sí que para el animal. ¿Fue un hogar? ¿Una persona? ¿Un adiós? El viento no respondió. Solo llevó consigo el crujido de las hojas secas y, de vez en cuando, el graznido distante de un cuervo. Después de horas de cabalgar, el paisaje cambió. Los pastizales dieron paso a un terreno quemado. Negro. Silencioso. Como si la tierra misma hubiera sido castigada. Mateo desmontó, el estómago encogido. Frente a él, entre los esqueletos carbonizados de lo que alguna vez fueron corrales y techos, se alzaban los restos de una casa. Las vigas retorcidas, las ventanas vacías como ojos ciegos, y en el centro, un pozo cubierto de ceniza. Oriente se detuvo. Temblaba.
no de frío, sino de memoria. Aquí fue, susurró Mateo, acercándose con el corazón en la garganta. Se arrodilló junto a un montón de escombros y, entre las cenizas, encontró algo que lo heló, un zapato pequeño. De mujer. Chamuscado, pero intacto. Y al lado, una cruz de madera partida, con las iniciales LM grabadas a cuchillo. Luz, murmuró, recordando los rumores que había oído en el pueblo semanas atrás. Una joven que vivía en esta granja con su hermano. Denunció a Héctor por desviar el agua del arroyo. Días después, el incendio. De pronto, un ruido. Un crujido entre los matorrales. Mateo se puso de pie de un salto, la mano en la culata de su revólver. ¿Quién está ahí?, gritó, la voz tensa. Silencio. Luego, un gemido débil. Humano. Avanzó con cuidado, apartando las ramas chamuscadas, hasta que vio una figura acurrucada bajo un alero medio derrumbado. Era un hombre joven, flaco, con vendas improvisadas en los brazos y el rostro marcado por quemaduras recientes. Sus ojos, hundidos y llenos de miedo, se clavaron en Mateo, y luego en Oriente. «¿Él te trajo?», logró decir, con voz ronca. Mateo asintió, bajando lentamente el arma. «¿Quién eres?». El joven tragó saliva, como si cada palabra le doliera. «Me llamo Rafael», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Y ese caballo, es lo único que me queda de mi hermana». Mateo se arrodilló frente a él. «¿Tu hermana?». Rafael asintió, señalando la casa quemada con una mano temblorosa. Se llamaba Luz. Ella crió a Oriente desde que era un potro. Decía que tenía el alma de un guardián. Cuando Héctor vino a amenazarnos, ella grabó esas iniciales en la cruz, por si algo pasaba. Por si alguien la encontraba. Una lágrima rodó por la mejilla chamuscada de Rafael. El fuego empezó por la noche. Yo estaba en el establo. Oriente me empujó afuera justo antes de que las vigas cayeran. Pero Luz no salió. Gritaba mi nombre, y el de él. Miró al caballo, que ahora estaba junto a él, frotando suavemente el hocico contra su hombro. Desde entonces, Oriente no ha dejado de mirar al este. A esta casa. A ella. Mateo sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le costaba respirar. No era solo la historia de Rafael, era el reflejo de su propio duelo. La imposibilidad de dejar ir. La lealtad más allá de la muerte. ¿Por qué no fuiste al pueblo?, preguntó, con voz suave. Porque Héctor tiene ojos en todas partes, respondió Rafael, con amargura. Me vieron salir del incendio. Si hablo, me matan. Y si me quedo, también. Mateo miró a Oriente, que seguía inmóvil, los ojos fijos en la casa quemada, como si esperara que luz saliera de entre las cenizas. No estás solo ya, dijo Mateo, colocando una mano en el hombro de Rafael. Vienes conmigo. Y juntos, vamos a hacer que Héctor pague por esto. Rafael lo miró, incrédulo. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Mateo sonrió tristemente. Porque yo también perdí a mi familia. Y porque, a veces, salvar a otro es la única forma de salvarse a uno mismo. El viento sopló entonces con fuerza, levantando cenizas que giraron como almas en pena. Pero entre ellas, algo cambió. Ya no era solo un caballo mirando al este. Ahora eran tres almas, heridas, rotas, pero vivas, unidas por un mismo dolor y por una misma promesa. Cuando las luces del rancho aparecieron en el horizonte, Rafael susurró, nunca pensé que volvería a ver un hogar. Este no es solo mío, respondió Mateo, sin mirar atrás. Ahora es tuyo también. Al llegar, Mateo lo ayudó a bajar con cuidado. Rafael apenas podía mantenerse en pie, pero sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de asombro y miedo. ¿Y si Héctor viene?, preguntó, la voz quebrada. Él sabe que estoy vivo. Si me ve aquí, que venga, dijo Mateo, con una determinación que ni él mismo reconocía. Esta vez, no me esconderé. Pero en el fondo, el miedo lo carcomía.
No por él, sino por Rafael. Por Oriente. Por todo lo que ahora tenía que proteger. Durante los días siguientes, Mateo trabajó sin descanso. Arregló una habitación en la casa vieja, preparó comida caliente, limpió las heridas de Rafael con agua de manzanilla y miel silvestre. Cada gesto era un acto de redención. Cada palabra, un puente entre dos soledades. Una noche, mientras compartían un guiso de frijoles junto al fuego del hogar, Rafael rompió el silencio. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó, mirando las llamas. Podrías haber vendido el rancho, ido a la ciudad, empezado de nuevo. Mateo removió el guiso con la cuchara, pensativo. Porque irme habría sido como decir que todo lo que construyeron mis padres no valió nada. Y no es verdad. Hizo una pausa, y su voz se volvió más suave. Además, si me hubiera ido, nunca te habría encontrado a ti. Ni a él. Miró por la ventana. Oriente estaba en el corral, quieto bajo la luna, la cabeza baja, descansando por primera vez sin esa tensión en los músculos del cuello. Él no mira al este porque espere ver a luz, dijo Rafael, como si leyera sus pensamientos. Lo hace porque prometió no olvidarla. Y los caballos no rompen promesas. Mateo sintió un escalofrío. No era superstición. Era verdad. Algo en la lealtad de ese animal le recordaba a su padre, que jamás faltó a su palabra, ni siquiera cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero la paz no duró. A la tercera noche, un ruido sordo rompió el silencio. Mateo se despertó de un salto. Afuera, en la oscuridad, vio sombras moviéndose cerca del granero. No eran coyotes. Eran hombres. Rafael. Susurró, sacudiéndolo. Despierta. Alguien está aquí. Rafael abrió los ojos, el terror volviendo a su rostro. Es Héctor. Lo sé. Mateo agarró su rifle y salió con sigilo, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Se escondió tras el tronco de un álamo y vio a dos figuras encapuchadas inspeccionando el corral. Uno de ellos se acercó a Oriente, que relinchó con furia, pateando el suelo. Tranquilo, bestia. Gruñó el hombre, alzando una cuerda con un lazo. ¡Alto ahí!, gritó Mateo, saliendo de la sombra, el rifle apuntando al suelo pero listo. Si tocan a ese caballo, juro que no saldrán caminando de aquí. Los hombres se detuvieron. Uno se quitó la capucha. Era uno de los peones de Héctor, un tal Chuy, con cara de pocos amigos y cicatrices en los nudillos. El patrón dice que ese caballo es suyo, dijo, con voz ronca. Y que el que lo esconde es cómplice de un fugitivo. ¿Fugitivo? Mateo rió, amargo. ¿De qué crimen? ¿De sobrevivir a un incendio que ustedes provocaron? Chuy apretó los dientes. No sabes en qué te metiste, muchacho. Sí lo sé, respondió Mateo, con la voz firme. Me metí en hacer lo correcto. Algo que ustedes olvidaron cómo se hace. Hubo un momento tenso, suspendido en el aire frío. Luego, Chuy escupió y dio un paso atrás. Esto no se acabó, dijo. El patrón no olvida. Y no perdona. Se fueron como vinieron, en silencio, entre las sombras. Mateo regresó a la casa, las manos temblando no de miedo, sino de rabia contenida. Tenemos que ir al sheriff, dijo Rafael, pálido. Antes de que sea demasiado tarde. El sheriff es primo de Héctor, respondió Mateo. No nos creerá. No sin pruebas. Las pruebas están en esa casa quemada. Exclamó Rafael, con los ojos brillantes. Las cartas que Luz escribió. Las fotos. Todo lo que denunció. Mateo lo miró fijamente. ¿Todavía está ahí? Enterrado bajo la losa del pozo, susurró Rafael. Ella lo escondió allí, por si algo pasaba. Un silencio profundo los envolvió. Afuera, Oriente relinchó suavemente, como si también escuchara. Entonces, dijo Mateo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo, volveremos al este. No para mirar atrás, sino para traer la verdad a la luz.
Y en ese instante, mientras la luna bañaba el rancho en plata pálida, Mateo supo que ya no luchaba solo por un legado, ni siquiera por justicia. Luchaba por un nombre, Luz. Por una promesa hecha en cenizas. Por un caballo que no dejó de mirar aunque el sol ya se hubiera puesto. No deberías ir solo, dijo, con voz ronca. No iré solo, respondió Mateo, mirando hacia el corral. Oriente viene conmigo. El caballo ya estaba allí, esperando, como si hubiera escuchado cada palabra. Su mirada ya no era de angustia, sino de propósito. Como si supiera que esta vez no se trataba de recordar, sino de testificar. Él te guiará, dijo Rafael, acercándose con dificultad. Pero ten cuidado. Héctor no dejará que entres ahí sin pelear. Mateo asintió, ajustando la cincha. Si me pasa algo, prométeme que llevarás las pruebas al periódico de Santa Fe. Que harás que la gente sepa la verdad. Rafael lo miró, los ojos llenos de lágrimas contenidas. No vas a morir, Mateo. No después de todo esto. Nadie lo sabe, dijo él, con una sonrisa triste. Pero si muero callado, habré traicionado a mis padres, a Luz, y a ti. Montó en silencio. Oriente se puso en marcha sin que se lo pidieran, como si el camino estuviera grabado en sus huesos. El viento soplaba del este, trayendo consigo el olor a humo viejo y a tierra quemada. Cuando llegaron a las ruinas, el sol ya se alzaba tras las montañas, pero la luz no alcanzaba a disipar la sombra que pesaba sobre aquel lugar. Mateo desmontó y se acercó al pozo. La losa estaba rota por una esquina, desplazada por el calor del incendio. Con las manos desnudas, la empujó. Debajo, envuelto en un trozo de lona engrasada, encontró un cuaderno de cuero, varias cartas atadas con cinta roja, y una fotografía. Era Luz. Joven, con los ojos brillantes y una sonrisa que parecía desafiar al destino. Estaba montada en Oriente, los dos bajo un cielo azul sin nubes. En el reverso, una frase escrita con tinta desvaída: los que miran al este no buscan el sol, buscan el alma que se les fue. Mateo sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le dolía respirar. Lo siento, Luz, murmuró. Llegué tarde, pero no me iré sin tu voz. De pronto, un ruido metálico. El chasquido de un rifle al amartillarse. Suéltalo, Ríos, dijo una voz fría a sus espaldas. Se giró lentamente. Héctor Márquez estaba allí, con un Winchester apuntándole al pecho. Detrás de él, Chuy y otro hombre, ambos con mirada de lobos hambrientos. Sabía que volverías, dijo Héctor, con una sonrisa cruel. Los sentimentales siempre regresan al lugar del crimen. El crimen fue tuyo, respondió Mateo, sin soltar el cuaderno. Y ahora tienes pruebas en tus manos. Héctor rió, pero no había alegría en ese sonido. Solo veneno. Nadie creerá las palabras de una muerta, ni las de un vaquero arruinado. Entonces, ¿por qué me sigues? Preguntó Mateo, dando un paso al frente. ¿Por qué temes tanto a un caballo herido y a un cuaderno? Los ojos de Héctor se endurecieron. Porque la gente empieza a hablar. Porque tú has metido ideas en cabezas débiles. Y porque ese maldito caballo, miró a Oriente, que relinchó con furia, no debió haber sobrevivido. Él sobrevivió para que tú no salieras impune, dijo Mateo, con la voz temblando de rabia contenida. Héctor alzó el rifle. Entonces morirá contigo. En ese instante, un relincho agudo cortó el aire. Oriente, con una fuerza que nadie esperaba, se lanzó contra Chuy, derribándolo. El otro hombre sacó un cuchillo, pero Rafael, sí, Rafael, que había seguido a Mateo en secreto, apareció de entre los escombros y lo golpeó con un palo carbonizado. «¡Corre, Mateo!», gritó. Héctor disparó. La bala rozó el hombro de Mateo, quemándole la piel. Pero no se detuvo. Corrió hacia su caballo, el cuaderno apretado contra el pecho, mientras Rafael forcejeaba con Chuy en el suelo. Montó de un salto. Oriente, con los ojos inyectados en sangre, galopó tras él sin necesidad de órdenes. «¡Vamos!», gritó Mateo, espoleando a su caballo. Detrás, los gritos de Héctor se perdieron en el viento.
Galoparon sin mirar atrás, el corazón latiendo al ritmo del trueno de sus cascos. Cuando por fin se detuvieron, al borde del arroyo seco, Mateo se deslizó del caballo y cayó de rodillas, jadeando. Rafael lo alcanzó minutos después, sangrando de una ceja, pero vivo. «Lo logramos», dijo, con una sonrisa débil. Mateo abrió el cuaderno con manos temblorosas. Allí estaban las denuncias, los desvíos del agua, las amenazas, los nombres de testigos que Héctor había comprado o silenciado. Y al final, una carta dirigida a «Quien encuentre esto, si lees esto, es porque ya no estoy. Pero no dejes que mi silencio sea su victoria. La verdad no muere, solo espera a que alguien la levante del polvo». Las lágrimas de Mateo cayeron sobre el papel, mezclándose con el sudor y la sangre. «No la levantaré del polvo», dijo, secándose los ojos. «La llevaré al centro del pueblo. Y que todos la vean». Mientras el sol se alzaba tras ellos, Oriente se acercó y apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Mateo. Ya no miraba al este. Ahora miraba al frente. Pero esta vez, algo era distinto. Mateo no venía solo. Venía con Rafael, con las heridas aún frescas como testigos vivos. Venía con Oriente, cuya presencia silenciosa parecía decir más que 1000 palabras. Y venía con la verdad, escrita en tinta que no se borraba con fuego. Se detuvieron frente a la oficina del sheriff. La puerta estaba abierta. Dentro, el hombre, corpulento, con bigote canoso y una estrella de latón que parecía pesarle más que la conciencia, los miró con ojos entrecerrados. «¿Qué quieren?», preguntó, sin levantarse de su silla. Mateo entró, dejando que la puerta golpeara suavemente tras él. Rafael lo siguió, cojeando, pero firme. «Queremos justicia», dijo Mateo, colocando el cuaderno sobre el escritorio. «Y esta es la prueba». El sheriff frunció el ceño, hojeó las páginas con lentitud, pero su rostro no cambió. Solo suspiró, como si aquello fuera una molestia más en su día. «Esto no es prueba de nada, muchacho. Son palabras de una muerta. Y el incendio fue un accidente. Así lo dijo el informe». «El informe lo escribió su primo», exclamó Rafael, con la voz quebrada por la indignación. «Yo estuve allí. Vi cómo prendieron fuego a la casa. Y ese caballo». «Basta», gritó el sheriff, golpeando la mesa. «No quiero más escándalos. Llévense al animal, llévense al muchacho, pero no vuelvan a meterse en lo que no les importa». Mateo lo miró fijamente, los ojos oscuros ardiendo con una calma peligrosa. «Entonces no es justicia lo que defiende usted, sheriff. Es complicidad». Hubo un silencio denso, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Afuera, la gente se había congregado. Algunos con curiosidad. Otros con miedo. Pero una mujer mayor con un delantal manchado de harina, dio un paso adelante. «Yo vi a los hombres de Héctor esa noche», dijo, con voz temblorosa pero clara. «Vinieron con bidones. Y no eran de agua». Otro hombre, el dueño de la herrería, asintió. «Y yo escuché los gritos. Pero tuve miedo, como todos». El sheriff palideció. Miró a su alrededor, y por primera vez, vio algo que no esperaba, no sumisión, sino vergüenza colectiva. Fue entonces cuando un periodista joven, recién llegado de Santa Fe y que había estado tomando notas en la esquina, se acercó. «¿Puedo ver eso?», preguntó, señalando el cuaderno. Mateo asintió. El muchacho lo hojeó, los ojos abriéndose con cada página. Esto es una bomba», murmuró. «Si esto se publica, Héctor Márquez no solo perderá sus tierras, irá a prisión de por vida». «Entonces publíquelo», dijo Rafael, con lágrimas en los ojos. «Que el mundo sepa lo que hizo». El periodista asintió, guardando el cuaderno en su maletín. «Lo haré. Mañana, en primera plana». En ese momento, un murmullo recorrió la plaza. Todos miraban hacia el camino. Un camión rojo se acercaba. Héctor Márquez bajó, con el rostro contraído de furia. «¿Qué es esta farsa?», gritó,
caminando con paso firme. ¿Creen que unas hojas viejas van a destruirme? No son las hojas, dijo Mateo, saliendo a su encuentro. Es la verdad. Y tú no puedes quemarla 2 veces. Héctor lo miró con desprecio, pero algo en sus ojos traicionaba el miedo. Porque ya no estaba solo contra un vaquero solitario. Estaba contra un pueblo que, por fin, había despertado. Esto no termina aquí, escupió. Si termina, respondió Mateo. Hoy. Y en ese instante, Oriente, que había estado quieto junto al poste del telégrafo, relinchó con fuerza, un sonido profundo, casi humano, que resonó en toda la plaza. Todos lo miraron. Incluso Héctor. El caballo avanzó lentamente, hasta quedar frente a él. No con agresión. Con dignidad. Como si dijera, yo estuve allí. Yo vi. Y no olvidaré. Héctor retrocedió un paso. Por primera vez, parecía pequeño. El sheriff, con la cara roja de vergüenza, se puso de pie. Héctor Márquez, estás bajo arresto. Por incendio provocado, homicidio culposo, y obstrucción de la justicia. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el viento movía el polvo entre los pies de los presentes. Mientras los alguaciles esposaban a Héctor, Mateo se acercó a Oriente y apoyóla. Vámonos, dijo Rafael, acercándose con una mano en el hombro de Mateo. Esto no es lugar para celebrar. Montaron en silencio. Oriente lo siguió sin que se lo pidieran, como si entendiera que su misión aún no había concluido. El regreso al rancho fue lento, bajo un cielo que parecía contener la respiración. Las nubes se habían vuelto grises, pesadas, como si el cielo supiera que la calma era solo una pausa. Cuando llegaron, la casa los recibió con su familiar quietud, pero algo había cambiado. Ya no era un refugio de duelo. Era un hogar que latía con vida nueva. ¿Y ahora qué?, preguntó Rafael, sentándose en el porche con una taza de café humeante entre las manos. Mateo lo miró, los ojos cansados pero serenos. Ahora sanamos. Tú, yo, y este lugar. Pero antes de que pudiera decir más, un relincho agudo cortó el aire. Oriente estaba en el corral, inquieto, moviendo la cabeza de un lado a otro, los ojos fijos otra vez, al este. ¿Otra vez?, murmuró Rafael, poniéndose de pie. Mateo frunció el ceño. No era nostalgia. Era alerta. Algo pasa. Corrieron al corral. Oriente resoplaba, las orejas hacia atrás, los músculos tensos. No miraba la casa quemada, miraba más allá. Hacia el cañón. ¿Crees que...? Rafael no terminó la frase. Héctor tiene hombres, dijo Mateo, apretando los dientes. Y no todos están tras las rejas. En ese instante, un galope lejano retumbó en la distancia. No uno. Varios. Maldición. Mateo corrió a la casa y regresó con su rifle y una caja de cartuchos. Sube a la colina. Si algo pasa, ve al pueblo. Lleva el cuaderno. Asegúrate de que nada lo detenga. No me iré sin ti, gritó Rafael. No es por mí, respondió Mateo, con los ojos brillantes. Es por Luz. Por todos los que no pudieron hablar. Rafael dudó, pero asintió. Corrió hacia el sendero trasero mientras Mateo se apostaba junto al granero, el rifle en posición, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Los jinetes aparecieron al borde del horizonte. 3 hombres. Con capas oscuras y rifles al hombro. No venían a negociar. Venían a borrar. Uno de ellos, alto y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, desmontó frente al corral. Ríos. Gritó. Sabemos que tienes al chico. Entrega el cuaderno, y tal vez te dejemos enterrar lo que quede de ti. Mateo no respondió. Solo apuntó. No sabes con quién estás jugando, gritó el hombre. Héctor nos pagó bien para asegurarnos de que esta historia muera hoy. Entonces morirán con ella, dijo Mateo, y disparó al aire. El estruendo hizo que los caballos se encabritaran.
Oriente relinchó con furia, pateando la cerca. «Ahora», gritó el líder. Los tres abrieron fuego. Las balas silbaron, astillando madera, levantando polvo. Mateo se movió con la agilidad de quien ha nacido en la tierra, se escondió tras el pozo. Devolvió el fuego, forzándolos a cubrirse. Pero eran 3 contra 1. Y las municiones no durarían para siempre. Justo cuando pensaba que todo se perdería, un grito sonó desde la colina. «Aquí». Era Rafael, de pie sobre una roca, con una escopeta de doble cañón que Mateo guardaba para cazar coyotes. «Disparen a quien se mueva». Uno de los hombres giró, y recibió un perdigonazo en el hombro. Gritó, cayendo de rodillas. «Maldito seas, Ríos», rugió el líder, apuntando hacia la colina. Pero antes de que pudiera disparar, Oriente, con un ímpetu que parecía sobrenatural, rompió la cerca y se lanzó contra él, derribándolo con la fuerza de un toro. El rifle voló por los aires. Mateo no dudó. Corrió, recogió el arma y apuntó. «Basta», gritó. «Tiren las armas o el próximo plomo no avisa». Los dos que quedaban se miraron. Uno soltó su rifle. El otro, con los ojos llenos de odio, lo imitó. El silencio que siguió fue más pesado que el humo de la pólvora. «¿Por qué?», preguntó Mateo, jadeando. «¿Por qué seguir a un hombre como Héctor?». El herido en el suelo escupió sangre. «Porque en este mundo, o comes o te comen. Y nosotros, elegimos comer». Mateo lo miró con tristeza, no con odio. «No. Elegiste tener miedo. Y el miedo te convirtió en cómplice». Ató a los hombres con cuerdas de montar y los dejó bajo la vigilancia de Rafael mientras iba al pueblo por ayuda. Pero antes de irse, se acercó a Oriente, que temblaba aún, los ojos brillantes de adrenalina. «Gracias, hermano», susurró, acariciando su cuello sudado. «Siempre supiste cuándo mirar y cuándo actuar». Esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, Mateo y Rafael se sentaron junto al fuego. Los presos estaban encerrados en el granero, custodiados por el alguacil que finalmente había decidido hacer su trabajo. «¿Crees que esto terminó?», preguntó Rafael, mirando las llamas. «No», respondió Mateo. «Pero hoy ganamos algo más importante que una batalla. Ganamos el derecho a seguir contando la verdad». Dentro de la casa, Rafael removía las brasas del fogón, envuelto en una manta, cuando la puerta chirrió suavemente. «No puedes seguir así», dijo, sin mirar. «Vas a desgastarte antes de que llegue el juicio». Mateo se sentó frente a él, las manos callosas apoyadas en las rodillas. «No es por el juicio», murmuró. «Es por lo que aún no vemos». Rafael lo miró, los ojos oscuros reflejando el fuego. «¿Qué quieres decir?». «Héctor no actuó solo. Alguien le dio cobertura. Alguien con poder. Y si creen que pueden enterrar esto con sobornos o silencios, volverán. No con balas. Con papeles. Con mentiras bien vestidas». En ese momento, Oriente relinchó desde el corral. No un sonido de alarma, sino de llamado. Mateo se puso de pie. «Quédate aquí». Salió con la linterna en mano. El caballo estaba junto a la cerca la cabeza baja, como si escuchara algo que el viento traía desde lejos. Mateo se acercó, y entonces lo vio, una huella fresca en la tierra blanda. «Pequeña. Devota de mujer. ¿Quién anda por aquí a estas horas?», susurró. De pronto, una figura emergió de entre los mezquites. Era la señora Elena, la maestra del pueblo, envuelta en un chal oscuro, los ojos llenos de urgencia. «Mateo», dijo, sin aliento. «Tienes que irte. Ahora». «¿Qué pasa?», preguntó él, alerta. «El juez que viene a Santa Fe es cuñado de Héctor. Ya están manipulando testimonios. Dicen que Rafael está loco por el trauma. Que tú inventaste todo para quedarte con las tierras de Héctor. Y», tragó saliva, «van a declarar que Oriente es un caballo peligroso. Que debe ser sacrificado.
Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Sacrificarlo? ¿Por qué? Porque es testigo, respondió Elena, con la voz quebrada. Porque miró. Porque sobrevivió. Y porque los culpables no pueden permitir que un animal mudo los condene con su sola presencia. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Mateo. Miró a Oriente, que lo observaba con esos ojos profundos, casi humanos, como si ya supiera lo que se tramaba. No, dijo, con una calma que helaba la sangre. No tocarán ni un pelo de su crin. Entonces escóndelo, suplicó Elena. Llévalo lejos. Al menos hasta que el periódico publique todo. Mañana sale la edición. Pero esta noche es vuestra única ventana. Mateo asintió, la mandíbula apretada. Gracias, maestra. Por arriesgarse. No lo hago por ti, dijo ella, con una sonrisa triste. Lo hago por Luz. Yo la conocía. Leía sus cartas en la biblioteca del pueblo. Era valiente, como tú. Se fue tan rápido como vino, fundiéndose con la oscuridad. Dentro de la casa, Rafael ya lo esperaba, el rostro pálido. Lo escuché todo, dijo. ¿Qué hacemos? Nos vamos, respondió Mateo. Ahora. Al norte. A las tierras de mi tío, cerca de Taos. Allí nadie nos encontrará. ¿Y el juicio? El juicio seguirá. Pero sin nosotros como blancos fáciles. Y sin Oriente a su merced. Trabajaron en silencio, con la urgencia de quienes saben que el tiempo es un enemigo silencioso. Empacaron víveres, agua, el cuaderno de Luz, y las pocas armas que les quedaban. Mateo ensilló a su caballo y a Oriente con manos firmes, aunque le temblaba el alma. Lo siento, hermano, susurró, acariciando el cuello del caballo. Otra vez te arrastro a la oscuridad. Oriente relinchó suavemente, como si dijera, no me arrastras. Camino contigo. Montaron bajo la luna menguante. El viento soplaba frío, pero no tanto como la traición que acechaba en cada sombra del pueblo que una vez llamaron hogar. Horas después, cuando el rancho ya era un punto lejano en el horizonte, Rafael rompió el silencio. ¿Crees que volveremos? Mateo miró al frente, donde las montañas se alzaban como guardianes antiguos. Volveremos, dijo. Pero no como fugitivos. Volveremos cuando la verdad tenga nombre, rostro y justicia. Y mientras galopaban hacia el norte, Oriente, por primera vez en su vida, no miró al este. Miró al hombre que los salvó, y siguió su rumbo. No podemos seguir así, dijo, con la voz ronca. Estoy débil. Y si nos persiguen, no nos persiguen, respondió Mateo, mirando hacia el sur, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de oro pálido. Todavía no. Pero su voz no sonaba segura. Porque aunque habían dejado atrás el rancho, no habían dejado atrás el miedo. Y el miedo, como el humo, siempre encuentra una rendija para colarse. Oriente se acercó a Mateo y apoyó suavemente la cabeza en su hombro, como si supiera que el joven necesitaba ese contacto más que el aliento. Gracias, viejo, susurró Mateo, acariciando su crin. Si no fuera por ti, no habría tenido el valor de empezar. Fue entonces cuando un recuerdo surgió, nítido como el cristal, su padre, sentado en este mismo lugar años atrás, señalando el horizonte con una sonrisa. Mira, mijo, había dicho, los caballos no olvidan el camino a casa. Ni siquiera cuando la casa ya no está. Porque para ellos, el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Mateo cerró los ojos. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, por fin brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Su padre no le había enseñado solo a montar, le había enseñado a escuchar. A los animales. A la tierra. A los silencios que gritan más fuerte que las palabras. ¿Estás bien?, preguntó Rafael, preocupado. Sí, dijo Mateo, secándose los ojos. Solo, recordaba. Se sentaron junto a una roca plana, compartiendo un pedazo de pan duro y un trago de agua. El silencio era cómodo ahora, tejido con hilos de confianza,
no de soledad. ¿Crees que mi hermana sabía que esto pasaría?, preguntó Rafael de pronto, mirando el horizonte. No, respondió Mateo. Pero sabía que alguien como tú, o como yo, encontraría su verdad. Por eso la escribió. Por eso la escondió. Porque creyó en la gente, incluso cuando el mundo le demostraba lo contrario. Rafael asintió, los ojos húmedos. Ella decía que los caballos eran los guardianes del alma. Que si un caballo te seguía, era porque tu corazón aún valía la pena. Miró a Oriente, que pastaba tranquilo, la cabeza baja, el cuerpo relajado por primera vez en semanas. Él te eligió a ti, Mateo. No al revés. Mateo sintió un nudo en la garganta. Porque en el fondo, sabía que era cierto. No había salvado a Oriente. Oriente lo había salvado a él. De pronto, un sonido distante rompió la paz, el aullido de un coyote. Pero no venía del norte, venía del este. Y era demasiado cercano. Mateo se puso de pie de un salto. Algo no está bien. Escudriñó el horizonte. Entre los árboles, una columna de humo se alzaba. No era de fogata. Era espesa. Negra. Es el rancho, susurró Rafael, con los ojos desorbitados. Están quemándolo. Mateo sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Todo lo que quedaba de sus padres, las paredes que los vieron reír, las vigas que guardaban sus voces, se estaba convirtiendo en ceniza. Tenemos que volver, gritó Rafael. No, respondió Mateo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Es una trampa. Quieren que corramos. Que cometamos un error. Pero es tu casa. Mi casa no es de madera ni de tejas, dijo Mateo, mirando a Rafael, luego a Oriente. Mi casa es la verdad. Y si caigo ahora, todo lo que Luz escribió, todo lo que tú sufriste, se perderá. Rafael lo miró, incrédulo al principio, luego con admiración. Eres más fuerte de lo que crees. No soy fuerte, dijo Mateo, con la voz quebrada. Solo estoy cansado de huir de lo que duele. Montaron de nuevo, pero no hacia el sur. Hacia el norte. Hacia Taos. Hacia la única persona que podía ayudarlos, el tío Emiliano, hermano menor de su madre, un hombre que había renunciado al mundo del ganado para vivir como ermitaño en las montañas, pero que aún conservaba contactos en la prensa, en la justicia, y en los rincones donde la verdad se esconde para sobrevivir. El viaje fue largo, agotador. Pero con cada legua, Mateo sentía que algo dentro de él se soldaba. No era solo coraje. Era propósito. Y cuando, al tercer día, vieron la cabaña de Emiliano entre los pinos, con su chimenea humeando y su perro viejo ladrando desde el porche, supieron que no estaban solos. El anciano los recibió en silencio, los ojos llenos de años y sabiduría. Miró a Oriente, y luego a Mateo. Tu padre me escribió una carta antes de morir, dijo, con voz grave. Decía que si alguna vez necesitabas ayuda, era porque estabas haciendo lo correcto. Mateo no pudo contener el llanto. Necesito que el mundo sepa lo que hicieron, dijo, entregándole el cuaderno. Emiliano, con su barba canosa y sus ojos como brasas, hojeaba el cuaderno de Luz con una lentitud que dolía. Ella era valiente, murmuró. Más de lo que muchos hombres que he conocido. Lo suficiente para morir por decir la verdad, dijo Mateo, con la voz ronca. No murió por decir la verdad, corrigió Emiliano, sin levantar la vista. Murió porque otros tuvieron miedo de decirla. Pero tú no has tenido miedo. Mateo no respondió. Miró sus manos, llenas de cicatrices, de tierra incrustada, de decisiones que ya no podía deshacer. El rancho, susurró. Era lo último que me quedaba de ellos. Los ranchos se queman, dijo Emiliano, cerrando el cuaderno con suavidad. Las familias, no. Mientras alguien recuerde sus nombres, mientras alguien siga su camino, ellos viven. Afuera, Oriente relinchó suavemente. Mateo se levantó y salió. El caballo estaba junto al arroyo, bebiendo con calma, la luna reflejándose en su pelaje oscuro. Se acercó y apoyó la frente contra su cuello.
Perdí todo, hermano, dijo, con la voz quebrada. Y aún así, sigo adelante. ¿Por qué? Oriente giró la cabeza, lo miró con esos ojos profundos que parecían contener siglos, y luego, con suavidad, frotó su hocico contra la mejilla de Mateo. No era una respuesta con palabras. Era una promesa, porque no está solo. Al día siguiente, Emiliano partió al amanecer en su camioneta oxidada, con el cuaderno escondido bajo una lona en la caja trasera. Voy a Santa Fe, dijo. Tengo un amigo en el periódico. Uno que no le teme a Héctor ni a sus jueces. ¿Y si te detienen?, preguntó Rafael, con los ojos llenos de preocupación. Entonces sabrán que la verdad ya no está en mis manos, respondió Emiliano, con una sonrisa triste. Y eso los aterrará más que cualquier bala. Los días que siguieron fueron una agonía silenciosa. Mateo y Rafael se turnaban para vigilar desde la colina, escudriñando el horizonte en busca de polvo, de humo, de sombras sospechosas. Pero el tiempo pasaba, y nada llegaba. Hasta la noche del tercer día. Un ruido de motor rompió el silencio. Mateo agarró su rifle y se escondió tras los pinos. Pero no era un enemigo. Era Emiliano, con el rostro pálido y los ojos brillantes. Salió, dijo, apenas bajando del camión. Portada completa. Titular: El fuego que no se apaga, la verdad tras el incendio de las estrellas. Dentro del sobre que traía, había ejemplares del periódico. Mateo los abrió con manos temblorosas. Allí estaba todo: las cartas de Luz, las declaraciones de testigos, los nombres de los cómplices, las fotos del rancho quemado, y una imagen de Oriente, mirando al este, con la leyenda: el testigo mudo que no dejó de mirar. Rafael lloró en silencio. Mateo sintió que el aire volvía a sus pulmones por primera vez en semanas. ¿Y Héctor?, preguntó. Detenido otra vez, dijo Emiliano. Esta vez sin fianza. El gobernador ordenó una investigación estatal. Incluso el sheriff fue suspendido. Hubo un momento de silencio sagrado. Como si el mundo entero contuviera la respiración. Pero entonces, Emiliano frunció el ceño. Pero hay algo más. Alguien vino al periódico anoche. Dejó una nota. Decía: el caballo no debe llegar al juicio. Mateo sintió un escalofrío helado. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer un caballo en un juicio? Nada, si hablas de leyes, respondió Emiliano. Pero todo, si hablas de conciencia. Porque cuando el fiscal pregunte quién vio el incendio, y Rafael diga Oriente, la gente lo creerá. No por lógica. Por el alma. Esa noche, mientras la luna bañaba la montaña en plata, Mateo se sentó junto a Oriente en el prado. Pronto tendrás que mirar frente a extraños, dijo. Frente a jueces, a mentirosos, a gente que quiere que olvides. Pero tú no olvidarás, ¿verdad? El caballo relinchó suavemente, y luego, con una calma que parecía eterna, apoyó su cabeza en el regazo de Mateo. Y en ese gesto, hubo más lealtad que en 1000 juramentos. Porque algunos corazones no necesitan palabras para jurar fidelidad. ¿Estás listo?, preguntó Emiliano, entregándole una taza de café humeante. Mateo asintió, pero sus ojos estaban fijos en Oriente, que pastaba tranquilo cerca del arroyo, como si supiera que hoy era distinto. Él sabe, dijo Rafael, apareciendo en la puerta con un traje prestado, demasiado grande, pero limpio. Lo siento en su mirada. Ya no es inquietud, es determinación. Emiliano los miró a ambos, y luego al caballo, con una ternura rara en un hombre tan curtido. Los animales no entienden de tribunales, dijo. Pero entienden de justicia. Y Oriente, él ha sido el guardián de la verdad desde el primer día. Partieron al mediodía. La camioneta traqueteaba por los caminos de tierra, pero el silencio dentro era más pesado que el polvo que levantaban las ruedas. Rafael miraba por la ventana, los dedos apretando el borde del asiento. ¿Y si nadie me cree?, susurró. ¿Y si dicen que estoy loco, que inventé todo por venganza? Mateo lo miró, los ojos oscuros llenos de una calma que no sentía. No necesitas que te crean a ti, dijo. Solo necesitas que miren a Oriente.
porque cuando lo hagan, verán lo que tú viste. Lo que Luz vio. Lo que yo vi. Llegaron a Santa Fe cuando el sol ya se inclinaba hacia el oeste. La ciudad bullía, pero el juzgado era un edificio de piedra fría, con ventanas altas y puertas que parecían tragarse la luz. Afuera, periodistas, curiosos, y algunos rostros conocidos del pueblo, la señora Elena, el herrero, incluso el viejo dueño de la tienda de abarrotes, todos con la cabeza baja, como si por fin cargaran con la culpa de su silencio. Dentro, el aire olía a cera y a tensión. Héctor estaba sentado en la mesa de la defensa, con traje oscuro y mirada de hielo. No los miró. No al principio. Pero cuando Oriente entró al salón, sí, lo habían traído, por insistencia de Rafael y con permiso especial del juez, sus ojos se clavaron en el caballo como si viera un fantasma. El juicio comenzó con testimonios fríos, papeles firmados, voces que intentaban enterrar la verdad bajo tecnicismos. Pero todo cambió cuando llamaron a Rafael al estrado. Con la voz temblorosa al principio, luego firme, contó cómo el fuego los envolvió, cómo Luz lo empujó hacia la puerta, cómo Oriente lo arrastró fuera cuando las vigas caían como truenos. Habló de las amenazas de Héctor, de las cartas escondidas, del pozo que guardaba lo que el fuego no pudo quemar. ¿Y cómo sabe que fue Héctor quien prendió el fuego?, preguntó el abogado defensor, con una sonrisa afilada. Rafael tragó saliva, y luego señaló al fondo del salón. Porque él lo vio. Todos giraron. Oriente estaba allí, quieto, con las riendas sujetas por Mateo, los ojos fijos en Héctor, no con odio, sino con una acusación silenciosa que heló la sangre. ¿Un caballo?, rió el abogado. ¿Es en serio? ¿Quieren que creamos la versión de un animal? No es su versión, dijo Mateo, alzando la voz desde su asiento. Es su presencia. Él estuvo allí. Sobrevivió. Y desde entonces, no ha dejado de mirar al lugar donde ella murió. ¿Por qué? Porque los caballos no mienten. No olvidan. Y no perdonan a quien traiciona la tierra. Hubo un murmullo en la sala. El juez, un hombre de rostro severo pero ojos justos, miró a Oriente largo rato. Luego, con voz grave, dijo: Señor Márquez, ¿tiene usted algo que decir sobre el testimonio del testigo, Equino? Héctor palideció. Abrió la boca, pero no salió sonido. Sus manos temblaban sobre la mesa. Fue entonces cuando un hombre mayor, con sombrero de fieltro y botas gastadas, se puso de pie en la última fila. Yo también vi, dijo, con voz ronca. Me llamo el Viejo. Y esa noche, vi a Héctor y a sus hombres salir del rancho con bidones vacíos. Y al día siguiente, el humo subía al cielo como una maldición. Mateo lo reconoció al instante, el viejo vaquero que le había hablado semanas atrás, el que le dijo que alguien había sobrevivido. El abogado de Héctor intentó objetar, pero el juez levantó la mano. Basta. La corte ha escuchado suficiente. Durante el receso, Mateo salió al patio trasero del juzgado. Necesitaba aire. Necesitaba no desmoronarse. Se apoyó contra la pared, los ojos cerrados, cuando sintió una presencia familiar. Oriente lo había seguido. Sin riendas. Sin órdenes. Solo porque sabía que su amigo necesitaba sentir que no estaba solo. Gracias, hermano, susurró Mateo, apoyando la frente contra su cuello. Si no fuera por ti, nadie habría creído que valía la pena luchar. En ese momento, Rafael apareció, con los ojos brillantes. El juez quiere que Oriente esté presente durante el veredicto, dijo. Dice que es parte de la historia. Mateo asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Entonces que mire. Que todos miren. Porque hoy no se juzga solo a un hombre, se redime un alma. Y mientras el sol se ponía tras los tejados de Santa Fe, Oriente, el caballo herido que siempre miró al este aunque el sol ya se hubiera ido, entró de nuevo al salón, no como testigo, sino como símbolo. Porque a veces, la justicia no necesita palabras. Héctor no levantó la vista. Miraba sus manos, como si esperara que desaparecieran. Señor Márquez, dijo el juez, con una voz que resonó como un trueno lejano,
tras escuchar los testimonios, revisar las pruebas documentales y considerar la presencia, sí, la presencia simbólica pero innegable del caballo conocido como Oriente, esta corte ha llegado a una conclusión. Hizo una pausa. El reloj de pared marcaba las 5:03. Afuera, el cielo se teñía de púrpura, como si el mundo contuviera la respiración. Usted es hallado culpable de incendio provocado, homicidio culposo agravado, obstrucción de la justicia y conspiración para cometer delitos contra la propiedad y la vida humana. Será sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un murmullo recorrió la sala. Alguien sollozó. Héctor se puso de pie de golpe, los ojos inyectados en sangre. «Esto es una farsa», gritó. «Un caballo no puede condenarme». «No lo ha condenado un caballo», dijo el juez, con calma glacial. «Lo ha condenado su propia conciencia, y la de todos los que tuvieron el valor de mirar lo que usted intentó borrar». Los alguaciles lo sujetaron. Héctor forcejeó, pero ya no era un hombre poderoso. Era un fantasma de su propia codicia, arrastrado por el eco de sus crímenes. Cuando la sala se vació, Mateo no se movió. Se quedó allí, con la frente apoyada en el cuello de Oriente, dejando que las lágrimas que había retenido durante meses por fin cayeran sin vergüenza. «Lo hicimos, Luz», susurró. «Por fin, lo hicimos». Rafael se acercó, y sin decir palabra, abrazó a Mateo con fuerza. No era un abrazo de celebración. Era un abrazo de duelo compartido, de alivio tardío, de heridas que por fin podían empezar a sanar. «Ella estaría orgullosa», dijo Rafael, con la voz quebrada. «De ti. De nosotros». Fuera del juzgado, la gente los esperaba. No con vítores, sino con respeto silencioso. La señora Elena les entregó un ramo de flores silvestres. «Para Luz», dijo. «Y para ustedes, que no dejaron que su voz se perdiera». Esa noche, no regresaron a la cabaña de Emiliano. Se quedaron en una posada sencilla cerca del centro. Pero antes de dormir, Mateo salió al patio trasero, donde habían instalado a Oriente en un establo improvisado. El caballo lo miró al entrar, y por primera vez desde que lo encontraron, no giró la cabeza hacia el este. Lo miró a él. «Ya no tienes que vigilar más», dijo Mateo, acariciando su crin. «Ella descansa en paz. Y tú eres libre». Oriente relinchó suavemente, y luego, con una calma que parecía eterna, cerró los ojos. Al día siguiente, al amanecer, Mateo y Rafael montaron de regreso al norte. Pero no iban derrotados. Iban con la cabeza en alto, con el alma más ligera, con un propósito nuevo. «¿Qué harás ahora?», preguntó Rafael, mientras el camino se desplegaba ante ellos. Mateo miró al horizonte, donde las montañas se fundían con el cielo. «Volveré al rancho. No al que era, sino al que puede ser. Lo reconstruiré. No solo con madera y clavos, sino con gente como tú. Con animales rescatados. Con historias que merecen ser contadas. ¿Y Oriente? Él será él. Primero en entrar», dijo Mateo, sonriendo. «Porque ese lugar ya no es un monumento al pasado. Es un refugio para el futuro». Y mientras galopaban bajo un sol que por fin parecía brillar sin sombras, Oriente corrió a su lado, no como un testigo del dolor, sino como guardián de la esperanza. Rafael iba detrás, canturreando una vieja canción que su hermana solía tararear mientras ordeñaba las cabras. La melodía era suave, triste, pero llena de luz. Oriente trotaba a su lado, las orejas erguidas, el paso firme, como si supiera que ya no corrían de nada, sino hacia algo. «¿Crees que alguien querrá ayudarnos a reconstruir?», preguntó Rafael, rompiendo el silencio. «No lo sé», respondió Mateo, sin mirar atrás. «Pero si alguien viene, será porque también perdió algo, y quiere volver a creer». Llegaron al rancho al atardecer. Las cenizas aún cubrían parte del suelo, y las paredes chamuscadas del granero se alzaban como esqueletos contra el cielo anaranjado. Pero entre las ruinas, algo verde brotaba, hierba nueva, flores silvestres, vida que se negaba a morir. Mateo desmontó y caminó hasta el centro del patio, donde la hamaca de su madre alguna vez colgaba entre dos álamos. Ahora solo quedaban las cuerdas,
desgastadas por el sol y la lluvia. Aquí, dijo, con la voz ronca. Aquí es donde empezamos. Rafael se acercó y puso una mano en su hombro. No estás solo, Mateo. Nunca más. Esa noche, mientras preparaban un fuego con leña seca, una figura apareció en el camino. Era el viejo, el vaquero que había testificado en el juicio. Venía montado en una mula cansada, con una mochila al hombro y una mirada que decía más que 1000 palabras. Oí que necesitabas manos, dijo, sin saludar. Y esta vieja espalda aún sabe levantar vigas. Mateo lo miró, incrédulo. ¿Por qué haría eso? El viejo sonrió, mostrando dientes amarillentos pero ojos limpios. Porque hace años, yo también perdí un hogar. Y nadie me tendió la mano. Pero tú le diste una al mundo entero cuando nadie más lo haría. Por eso estoy aquí. Al día siguiente, llegaron más. La señora Elena trajo semillas y mantas. El herrero, herramientas. Incluso el joven periodista de Santa Fe apareció con una cámara y una sonrisa. Quiero contar la otra parte de la historia, dijo. No la del fuego, sino la de la reconstrucción. Mateo no sabía qué decir. Solo asintió, con los ojos brillantes. Durante semanas, el rancho volvió a latir. Martillos golpeaban madera nueva. Risas llenaban el aire al mediodía. Y en medio de todo, Oriente caminaba libre, observando, como si fuera el alma guardiana de aquel renacer. Una tarde, mientras clavaba tablas en lo que sería el nuevo corral, Mateo sintió una presencia. Se giró. Rafael estaba allí, con una pala en la mano y una expresión extraña. Quiero enterrar algo, dijo. Lo siguieron hasta el pie de la colina este, donde el sol se ponía más lento, como si quisiera quedarse un rato más. Rafael cavó en silencio, hasta que la tierra estuvo lista. Luego, sacó de su bolsillo una pequeña cruz de madera, las iniciales, LM, aún visibles. No en el cementerio, dijo, con la voz temblorosa. Aquí. Donde ella miraba. Donde él miró por ella. Mateo asintió. Juntos, colocaron la cruz en la tierra. Oriente se acercó y apoyó suavemente el hocico en la madera, como si rezara. Descansa en paz, Luz, susurró Mateo. Tu verdad vive. Tu caballo vive. Y nosotros cuidaremos de todo lo que amaste. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, todos se sentaron alrededor del fuego. No había riqueza, ni lujos, ni promesas de un futuro fácil. Pero había algo más valioso, comunidad. Propósito. Redención. Y mientras el viento susurraba entre los álamos, Oriente se acostó junto a Mateo, la cabeza apoyada en sus rodillas, los ojos cerrados, no por cansancio, sino por Mateo lo observaba desde el porche, una taza de café humeando entre sus manos. Rafael se sentó a su lado, con un cuaderno en el regazo. Estoy escribiendo, dijo, sin levantar la vista. La historia completa. No solo la de Luz, sino la nuestra. La de Oriente. La del rancho que murió y volvió a nacer. ¿Y quién la leerá? Preguntó Mateo, con una sonrisa triste. Alguien que la necesite, respondió Rafael. Alguien como yo, como tú, antes de encontrarnos. En ese momento, un ruido de motor interrumpió la paz. No era el camión del herrero ni la camioneta del tío Emiliano. Era un vehículo elegante, negro, con vidrios oscuros. Se detuvo a pocos metros del portón. Mateo se puso de pie, el cuerpo tenso. Rafael cerró el cuaderno con fuerza. ¿Quién vendría aquí ahora? La puerta del coche se abrió. De él bajó un hombre de traje oscuro, con gafas de sol y maletín en mano. Caminó con paso seguro hasta el porche. Mateo Ríos, dijo, con voz suave pero firme. Soy el abogado del Estado. Vengo a entregarle algo. Mateo frunció el ceño. ¿Del Estado? ¿Otro juicio? No, respondió el hombre, quitándose las gafas. Sus ojos eran cansados, pero honestos. Al contrario. Vengo a cerrar una herida. Abrió el maletín y sacó un sobre grueso.
Tras la condena de Héctor Márquez, se inició una auditoría sobre sus propiedades. Se descubrió que muchas fueron adquiridas mediante coacción, fraude e incluso asesinato. Entre ellas, hizo una pausa, las tierras que una vez pertenecieron a la familia de Luz Mendoza. Rafael palideció. ¿Las tierras de mi hermana? Sí, asintió el abogado. Y por ley, al no haber herederos directos vivos, y considerando el testimonio de usted como sobreviviente, así como el rol simbólico y probatorio del caballo Oriente en el juicio, el Estado ha decidido transferir esas tierras a este rancho. Como parte de un fondo de reparación histórica. Mateo no podía creerlo. ¿Nos están devolviendo su tierra? Más que eso, dijo el abogado, con una leve sonrisa. Están devolviéndole un legado. Y pidiendo permiso para que lo cuiden. Rafael se levantó, las lágrimas brotando sin control. Ella amaba esa tierra más que a nada. Decía que el viento allí cantaba canciones antiguas. El abogado asintió. Entonces que siga cantando. Solo que ahora, con nuevas voces. Se fue tan rápido como llegó, dejando el sobre la mesa del porche. Dentro, los títulos de propiedad, firmados, sellados, irrevocables. Esa noche, no hubo celebración ruidosa. Solo un fuego bajo las estrellas, y 3 almas sentadas en silencio, Mateo, Rafael y Oriente, que se había acostado entre ellos como si supiera que esta era la verdadera victoria. ¿Qué hacemos con tanta tierra? Preguntó Rafael, mirando el horizonte. La abrimos, dijo Mateo. A los que no tienen hogar. A los animales que nadie quiere. A las historias que nadie escucha. Que este lugar no sea solo un rancho, sino un refugio para los que miran al este, y aún creen que hay luz más allá del fuego. Oriente relinchó suavemente, como si aprobara. Y en ese instante, mientras la luna bañaba las nuevas paredes del granero, Mateo sintió algo que no había sentido desde niño, pertenencia. No porque todo estuviera arreglado. Una tarde, mientras Mateo reparaba una cerca al borde de las nuevas tierras, las que antes pertenecieron a Luz, Rafael llegó corriendo, el rostro pálido, el cuaderno apretado contra el pecho. Mateo, jadeó. Alguien estuvo aquí. ¿Qué? ¿Quién? Rafael señaló el suelo. Entre las hierbas recién brotadas, había huellas frescas. No de bota de vaquero. De zapato fino. Y junto a una piedra, un papel doblado. Mateo lo tomó con cuidado. Era una carta, escrita a mano, con una caligrafía elegante pero fría. El fuego puede apagarse, pero las cenizas siempre dejan rastros. Cuida lo que has construido, porque los que perdieron el poder no olvidan. Ni perdonan. No había firma. No la necesitaba. Son los hombres de Héctor, susurró Rafael. Sus socios. Los que no fueron tocados por el juicio. Mateo apretó la carta hasta arrugarla, pero su voz salió serena, como el río tras la tormenta. ¿No van a quemar esto 2 veces? ¿Y si no usan fuego esta vez? Preguntó Rafael, con los ojos llenos de miedo. ¿Y si usan leyes? ¿Dinero? ¿Mentiras? Mateo miró hacia el rancho. Vio al viejo enseñando a un niño del pueblo a cepillar a un potro. Vio a la señora Elena plantando hierbas medicinales junto a la cocina. Vio a Oriente, quieto bajo el álamo, observando todo con esos ojos que parecían contener siglos. Entonces usaremos lo que ellos nunca tuvieron, dijo. Comunidad. Memoria. Verdad. Esa noche, reunió a todos en el granero. No con miedo, sino con firmeza. Alguien nos está advirtiendo, dijo, mostrando la carta. Pero no es una amenaza. Es una prueba. Quieren ver si vamos a escondernos, o si vamos a seguir construyendo. El viejo se puso de pie, el sombrero en la mano. Yo ya perdí una vez por callar, dijo. No lo haré otra vez. Ni yo, añadió la señora Elena. Este lugar es más que tierra. Es esperanza. Uno a uno, todos prometieron protegerlo. No con armas, sino con presencia. Con testimonios.
con la simple y poderosa decisión de no desaparecer. Pero fue Oriente quien dio la respuesta más clara. Al amanecer, Mateo lo encontró parado en la colina este, mirando al horizonte. No con angustia. Con vigilancia. Como un centinela que ya no llora por lo perdido, sino que custodia lo recuperado. ¿Ves algo, hermano? Preguntó Mateo, acercándose. Oriente no respondió, claro. Pero giró la cabeza, solo un poco, y apoyó suavemente el hocico en el hombro de Mateo. Era su forma de decir, estoy contigo. Siempre. Y en ese gesto, Mateo supo que no importaba lo que viniera. Porque ya no luchaba solo. Tenía a Rafael. Tenía al pueblo. Tenía la memoria de Luz. Y tenía un caballo que, aunque el sol se hubiera puesto 1000 veces, nunca dejó de mirar, no por desesperanza, sino por lealtad. Atardecer, las historias se tejían alrededor del fuego como mantas hechas de palabras sanadas. Pero aquella mañana, algo era distinto. Mateo lo sintió antes de verlo. Una quietud en el aire. Un silencio que no era paz, sino espera. Bajó del porche con una taza vacía en la mano y caminó hacia el corral principal. Oriente estaba allí, inmóvil, la cabeza baja, las orejas ligeramente hacia atrás. No miraba al este. Miraba al camino. ¿Qué sientes, viejo? Preguntó Mateo, acariciando su cuello. Fue entonces cuando lo vieron, un coche polvoriento se acercaba por el sendero. No era el del abogado, ni del periódico. Era más viejo, más humilde. Se detuvo a pocos metros. De él bajó una mujer joven, con un niño pequeño de la mano y una maleta raída colgada del hombro. Se acercó con paso tímido, los ojos llenos de dudas y de esperanza. Disculpe, dijo, con voz suave. ¿Es cierto lo que dicen en el pueblo? ¿Que aquí aceptan a los que no tienen dónde ir? Mateo la miró. Vio el cansancio en sus ojeras, la firmeza en su mandíbula, el modo en que apretaba la mano de su hijo como si fuera lo único que le quedaba del mundo. ¿Quién eres? Preguntó, no con desconfianza, sino con respeto. Me llamo Mariana, respondió. Mi esposo trabajaba para Héctor. Hasta que se negó a quemar otra granja. Lo echaron. Luego, desapareció. Nadie quiere darnos techo. Dicen que traemos mala suerte. Rafael, que había salido del granero, se acercó en silencio. Al ver al niño, no más de 5 años, con los ojos grandes y una camisa remendada, algo en su rostro